Antes de comenzar, si te apasionan los relatos reales, los misterios sin resolver y los casos que te ponen la piel de gallina, suscríbete ahora mismo y comenta qué caso quieres ver en el próximo video. Tu participación es lo que mantiene este proyecto con vida. En la apacible ciudad de Easton, Connecticut, donde las casas coloniales sueñan con siglos pasados y las hojas otoñales cubren las calles como una alfombra dorada, yace un pedazo de tierra donde el silencio pesa más que las lápidas. El cementerio Unión no es el más grande, ni el más antiguo, pero arrastra una reputación que se extiende mucho más allá de sus portones de hierro forjado. Es un lugar de belleza melancólica durante el día, con sus viejos robles extendiendo ramas esqueléticas sobre las tumbas. Pero cuando el sol se oculta y la luz se desvanece, otra naturaleza se revela. La belleza da lugar a una presencia, y el silencio se transforma en una expectativa opresiva. Los habitantes de la región lo saben. Evitan la carretera que bordea el cementerio por la noche, la Ruta 59. Cuentan historias en voz baja, historias sobre conductores que frenaron bruscamente para evitar a una mujer vestida de blanco de pie en medio del asfalto, solo para verla desaparecer en el retrovisor. Hablan de una niebla que aparece sin humedad en el aire, de un frío que cala hasta los huesos incluso en las noches de verano. Los susurros que viajan con el viento de Easton le han dado nombre a ese miedo, la Dama de Blanco. Una figura etérea, translúcida, con largos cabellos oscuros y un vestido que parece flotar en vez de moverse con el aire. Nadie sabe con certeza quién es ella, y tal vez ahí reside su poder. Las leyendas se contradicen, cada una agregando una nueva capa de tragedia a su identidad fantasmal. Algunos dicen que es el alma de una mujer traicionada y asesinada por su amante en el siglo XIX, su cuerpo abandonado entre los árboles del cementerio. Otros juran que es el espíritu de una madre cuyo pequeño hijo murió en un accidente en la carretera adyacente, y ella ahora vaga eternamente, buscándolo en la oscuridad, su duelo tan palpable que impregna el ambiente mismo. También está la historia de Harriet R. Shelley, una mujer real enterrada allí, que habría muerto durante el parto y cuyo esposo, enloquecido, la visitaba todas las noches, hasta que él mismo fue hallado muerto sobre su tumba. ¿Cuál de ellas es la verdad? Tal vez todas, tal vez ninguna. Para una aparición, la verdad no es un hecho, sino un sentimiento. Y el sentimiento que impregna el cementerio Unión es el de una tristeza infinita, un dolor tan profundo que rasgó el velo entre los mundos. Para un hombre, sin embargo, las leyendas y los sentimientos no eran suficientes. Eran el punto de partida, el mapa que lleva al epicentro de lo inexplicable. Ed Warren no era un simple cazador de fantasmas, era un cartógrafo de lo invisible, un demonólogo que veía el mundo sobrenatural no como una colección de cuentos de miedo, sino como una realidad peligrosa y compleja, gobernada por sus propias leyes y jerarquías. Él y su esposa, Lorraine, habían enfrentado al mal en sus formas más grotescas, en casas donde las familias eran destrozadas por fuerzas invisibles. Pero el cementerio Unión era diferente. No era una casa, sino un campo abierto. No era un demonio buscando posesión, sino un eco, un espíritu humano atrapado en un ciclo de dolor. Y para Ed, eso era, de cierta manera, aún más trágico y desafiante. Creía que la Dama de Blanco no era una simple aparición residual, una grabación psíquica en el ambiente. Sentía una inteligencia allí, una conciencia que interactuaba, que observaba a los vivos con una melancolía que podía helar el alma. Impulsado por una determinación casi obsesiva, Ed decidió documentar a la Dama de Blanco. No quería solo una foto borrosa o un testimonio asustado. Quería pruebas irrefutables. Quería capturar su imagen en movimiento, su voz en una cinta magnética. Quería mirarla a los ojos y ver lo que había detrás. Durante meses, estudió el lugar, entrevistó testigos, mapeó los puntos de mayor actividad paranormal. Su investigación lo llevó a creer que la aparición era más fuerte cerca de la tumba de una mujer llamada Delia.
Y también cerca de la iglesia, en el centro del cementerio, un faro de piedra que parecía atraer la oscuridad a su alrededor. La noche elegida llegó con un cielo despejado y una luna llena que bañaba las lápidas con una luz pálida y fantasmal. El aire estaba frío y quieto. Ed Warren llegó solo, su coche estacionado a una distancia prudente. No quería que la energía de otras personas interfiriera. Cargaba su equipo como un soldado lleva sus armas. Una cámara de 8 milímetros, una grabadora de carrete de última generación, un termómetro para medir fluctuaciones de temperatura y frascos de agua bendita, un recordatorio tangible de su fe en medio de la oscuridad que buscaba voluntariamente. El portón del cementerio crujió como un gemido al empujarlo. Al entrar, el sonido del mundo exterior pareció morir, ahogado por un silencio antinatural. Cada paso sobre la gravilla sonaba como una explosión en medio de la quietud. Sus sentidos estaban al máximo. Sentía el peso de las miradas de los muertos, la historia enterrada bajo sus pies. Caminó metódicamente, pasando por nombres y fechas grabadas en piedra, nombres que un día rieron, lloraron y amaron, ahora solo memoria. Se dirigió al área que había identificado como el corazón de la aparición. Montó su trípode, ajustó el enfoque de la cámara, posicionó el micrófono. Cada clic y zumbido del equipo parecía una profanación de aquel silencio sagrado. Se sentó en una lápida fría, la grabadora en su regazo, y esperó. La noche se profundizó. Las horas se arrastraron, marcadas solo por el paso de las nubes frente a la luna. Al principio, nada, solo el frío, la soledad y la tensión creciente en sus hombros. Comenzó a recitar una oración en voz baja, no por miedo, sino para anunciar su presencia, para mostrar que no estaba allí para profanar, sino para comprender. Y entonces sucedió un cambio sutil en el aire. La temperatura, ya baja, se desplomó. Su aliento se condensó en una nube espesa frente a su rostro. La grabadora, que hasta entonces emitía solo un zumbido suave, comenzó a registrar un extraño murmullo, una estática que subía y bajaba de tono. Él levantó la cabeza, sus ojos recorriendo la oscuridad, y la vio, no directamente, sino con el rabillo del ojo. Un destello blanco cerca de un gran árbol. Cuando giró la cabeza, no había nada, pero él lo sabía. Ella estaba allí. Sintió una oleada de tristeza abrumadora atravesarlo, tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas. Era su dolor, filtrándose en el mundo. Levantó la cámara, el dedo temblando sobre el botón de grabación, y apuntó hacia donde la había visto. El silencio se rompió con un sonido que le heló la sangre. No era un grito ni un gemido. Era el inconfundible sonido de una mujer llorando, un sollozo suave y desgarrado que el micrófono captaba con una claridad aterradora. Presionó el botón. La cámara comenzó a rodar. El llanto se detuvo tan bruscamente como había comenzado, dejando un vacío en el aire nocturno. El silencio que regresó era distinto, más pesado, cargado con la memoria de aquel lamento. Para cualquier otra persona, ese habría sido el momento de huir, de abandonar el equipo y correr sin mirar atrás. Pero para Ed Warren, era una invitación. La entidad se había manifestado, había respondido a su presencia. La cacería había comenzado. El instinto de investigador superó al de autopreservación. Apagó la grabadora para ahorrar batería, pero mantuvo la cámara de 8 milímetros sobre su hombro, lista para disparar. Con pasos deliberados, comenzó a avanzar en dirección al lugar de donde parecía haber venido el sonido, hacia el gran roble que parecía un centinela sombrío sobre las tumbas. Cada paso era un acto de voluntad. El cementerio parecía conspirar contra él. Ramas secas crujían bajo sus pies con una nitidez escalofriante, pero eran otros sonidos los que más le inquietaban. Un susurro de tela de seda donde solo había hojas muertas, un suspiro que parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. La luna llena, antes su aliada, ahora se volvía cómplice de la ilusión, proyectando sombras que danzaban y se retorcían,
transformando ángeles de piedra en criaturas agazapadas y cruces en dedos acusadores. Sentía el peso de cientos de ojos invisibles sobre él. No solo los de la dama de blanco, sino los de todos los que yacían allí, despertados de su descanso por la perturbación. El aire se volvió más denso y necesitó humedecerse los labios. Su boca estaba súbitamente seca. Y entonces cruzó la primera barrera. No era una pared física, sino una cortina invisible de puro hielo. Con un paso, la temperatura descendió unos 20 grados. Era un frío tan intenso, tan penetrante, que no parecía natural. Era el frío de la ausencia, de calor, de vida. Se detuvo, su aliento transformándose en una densa nube de vapor. Estaba en un punto frío, una señal clara de una presencia paranormal concentrada. El termómetro en su bolsillo confirmó lo que sentía. Estaba en el epicentro. Sabía que ella estaba cerca. Muy cerca. Levantó la cámara lentamente, el metal tan frío que le quemaba a través del guante, y comenzó a escanear el área. Las lápidas vibraban bajo la luz de la luna, y la oscuridad entre los árboles parecía profundizarse, aglutinarse. Entonces se formó. No apareció de repente. Se condensó desde la niebla y la luz de la luna, como si la noche la estuviera tejiendo ante sus ojos. A unos 15 metros, cerca del tronco del viejo roble, la figura de una mujer tomó forma. Tal como las leyendas decían, alta, esbelta, envuelta en un vestido blanco que ondeaba sin viento. No era una mujer de carne y hueso, sino una escultura de luz lunar y tristeza. Brillaba con una luz pálida, interna, que no proyectaba sombra. Su largo cabello oscuro caía sobre sus hombros, y su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si llevara el peso de un dolor invisible. El rostro. Ed forzó la vista, tratando de distinguir sus rasgos, pero era imposible. Su rostro era una mancha pálida, una ausencia de facciones donde el dolor era la única expresión legible. No necesitaba ver sus ojos para saber que ella lo miraba directamente. Sentía su mirada en el alma, una mezcla de tristeza infinita y advertencia solemne. Vi. El mensaje no llegó en palabras, sino en una oleada de puro sentimiento que lo golpeó como una fuerza física, haciéndolo tambalear hacia atrás. La cámara estaba sobre su hombro, apuntando directamente a ella. Presionó el botón, y el motor comenzó a zumbar, un sonido mecánico y profano en aquella comunión silenciosa. Filmó, manteniendo el encuadre firme, incluso con las manos comenzando a temblar incontrolablemente. Ella no se movió. Solo permanecía allí, un faro de miseria en la oscuridad. El único movimiento era el de su vestido, que se agitaba como si estuviera bajo el agua. Mientras Ed filmaba, el zumbido de la cámara comenzó a fallar. El motor parecía luchar contra una fuerza invisible. La luz que ella emitía empezó a parpadear, y el aire a su alrededor parecía distorsionarse, como calor ondulante en el asfalto. Sabía que estaba presenciando algo que pocos humanos han visto, un espíritu totalmente manifestado, atrapado entre el mundo de los vivos y el descanso de los muertos. Siguió filmando. Cada segundo parecía una eternidad. El frío era tan intenso que sus músculos se contraían. Entonces, lentamente, ella levantó la cabeza. La mancha pálida de su rostro se alzó para encontrar el suyo. En ese instante, el tiempo se detuvo. No hubo sonido, no hubo movimiento, solo una conexión terrible entre el investigador y el fantasma. Sintió su historia, su tragedia, su soledad aplastante, todo en una fracción de segundo. Fue una violación psíquica, una transferencia forzada de un dolor que no le pertenecía. Y entonces, tan grácilmente como se formó, comenzó a deshacerse. No desapareció, no se esfumó, se disolvió en el aire, su forma haciéndose cada vez más translúcida, la luz disminuyendo, hasta que lo único que quedó fue la imagen del viejo roble y las lápidas bajo la luz de la luna. Ella se fue. Ed quedó inmóvil, jadeando, su cuerpo temblando violentamente,
no solo por el frío, sino por el impacto de la experiencia. La cámara sobre su hombro se había detenido. El motor enmudeció. Miró el contador. Había grabado quizás 30 segundos. Con las manos temblorosas, tomó la grabadora que había vuelto a encender al acercarse. Rebobinó la cinta hasta el momento de la aparición y presionó play. En lugar del silencio que experimentó, la cinta reprodujo un sonido agudo, penetrante, una estática electrónica que subía hasta una frecuencia casi inaudible, como un grito ahogado de una máquina. Era la voz de su energía, una voz que el oído humano no podía captar, pero que la tecnología sí pudo registrar. Tenía la prueba, fragmentada, imperfecta, pero real. La prueba era fragmentada, pero la experiencia era absoluta. El encuentro dejó su huella. El camino de regreso al coche fue una experiencia surrealista. Cada paso que Ed daba alejándose del corazón del cementerio parecía llevarlo de un mundo a otro, cruzando una membrana invisible. El aire se calentaba gradualmente, la opresiva sensación de ser observado disminuía, y los sonidos normales de la noche, el zumbido lejano de un avión, el canto de los grillos, comenzaban a regresar, llenando el vacío que el silencio sobrenatural había dejado. Al cerrar el portón de hierro tras de sí, el clic metálico sonó como el cerrojo de una celda, sellando la oscuridad en su interior. Pero él sabía que una parte de ella se había aferrado a él. El frío ya no estaba solo en el aire, estaba en su ropa, en su piel, en su memoria. La tristeza de ella era como un eco en su alma, una resonancia oscura que no lograba silenciar. El trayecto hasta su casa fue en completo silencio. No encendió la radio. Solo el sonido del motor del auto y el zumbido de la cinta repitiéndose en su mente. Llegó a su hogar en Monroe, un santuario de normalidad y fe. Las luces encendidas, la familiaridad de sus objetos, el crucifijo colgado en la pared de la sala. Todo debía ser reconfortante, pero la experiencia en el cementerio había alterado su percepción. La casa le parecía frágil, las paredes demasiado delgadas para mantener la oscuridad del mundo afuera. Sin cambiarse de ropa, bajó a su oficina en el sótano, el epicentro de su trabajo, un lugar repleto de libros de ocultismo, artefactos de casos anteriores y equipos de investigación. Era allí donde se libraría la verdadera batalla por la verdad. Con la precisión de un técnico de laboratorio, montó el proyector de 8 milímetros. El zumbido de la máquina era un sonido familiar, pero esa noche parecía cargado de tensión. Insertó el pequeño rollo de película y apagó las luces. Un cuadrado de luz danzante apareció en la pared blanca. Comenzó con imágenes banales, lápidas, árboles, hojas secas en el suelo. Luego, la cámara tembló cuando sintió el punto frío. La imagen se movió, escaneando la oscuridad. Y ahí estaba, durante menos de 30 segundos de película granulada. Algo aparecía en la pantalla. No era la imagen nítida de una mujer. Era más y menos que eso. Era una mancha de luz, una perturbación en el tejido de la realidad. Una forma vagamente humana que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. La figura pulsaba suavemente, y por una fracción de segundo pareció volverse hacia la cámara antes de que el film terminara abruptamente, quedando la pantalla en blanco. Pasó la película de nuevo, y otra vez, en cámara lenta, pausando en cada fotograma. La figura era innegable, pero frustrantmente indistinta. Era la silueta de la ausencia, una forma definida no por sus propios contornos, sino por la manera en que la luz de la luna se curvaba a su alrededor. La tecnología, limitada como era, había capturado la anomalía, pero no su identidad. Que la cámara se hubiese detenido sola era, para Ed, una prueba tan poderosa como la propia imagen. La energía necesaria para una manifestación de ese nivel era inmensa, y a menudo drenaba la energía de cualquier fuente cercana, incluidas las baterías. Luego se concentró en el audio. Colocó la cinta en la grabadora más potente de su oficina y se puso los auriculares. Escuchó el sonido de sus propios pasos,
su respiración, el bajo murmullo de su oración. Y entonces, el llanto, oído a través de los auriculares, era aún más devastador. Parecía susurrado directamente en sus oídos. Poco después, surgió un sonido que no había escuchado en el lugar, el grito electrónico. No era humano. Era un sonido sintético y agudo, la firma de una voz intentando atravesar la barrera de la estática. Ed aplicó filtros, redujo la velocidad de la cinta. Bajo la capa de ruido, logró aislar fragmentos, sílabas distorsionadas que parecían formar palabras, aunque en un ritmo y tono que desafiaban el habla humana. Eran pedazos de frases, repetidas en un bucle de agonía. Mi hijo, solo, frío. La confirmación estaba allí. No era solo un eco. Era una conciencia inteligente, intentando comunicarse de la única forma posible, manipulando la energía y el sonido. Pero la experiencia había dejado más que pruebas. Había dejado una marca psicológica. Esa noche, él no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mancha pálida de su rostro, sentía la oleada de tristeza abrumadora. Comprendió que no solo había observado su dolor, lo había absorbido. Era un contagio espiritual, y se sentía infectado por su melancolía. La investigación se había vuelto personal. Ya no quería solo probar que existía. Sentía una necesidad profunda de comprender su dolor y, si era posible, aliviarlo. 2 días después, la llamada para volver llegó de forma inesperada. Ed mantenía un radio sintonizado en la frecuencia de la policía local. Una alerta sonó, la voz del despachador calma pero urgente. Un camionero había llamado, en pánico. Casi había atropellado a una mujer en la Ruta 59, justo frente al cementerio Unión. Describió una figura alta en un vestido blanco que apareció de la nada y desapareció de la misma forma. Estaba histérico. Para la policía, era probablemente una broma o alguien con problemas mentales. Para Ed, era una escalada. La dama de blanco ya no estaba confinada a las fronteras del cementerio. Su energía, o quizás su desesperación, estaba desbordándose, interactuando con el mundo de los vivos de una manera más peligrosa. ¿Qué pasaría cuando alguien no lograra frenar a tiempo? La decisión fue tomada. Tenía que volver. Pero esta vez, su enfoque sería diferente. No regresaría solo con cámaras y grabadoras. Llevaría las herramientas de su otro oficio, el de demonólogo. Llevaría un ritual de bendición, más agua bendita, un crucifijo consagrado. Ya no volvería como observador, sino como consejero espiritual, como exorcista ofreciendo paz a un alma atormentada. Sabía los riesgos. Intentar interactuar directamente con una entidad tan poderosa era como extender la mano hacia un cable de alta tensión. Pero la imagen del camionero en pánico, el eco de aquel llanto en la cinta y la mancha de tristeza en su propia alma lo impulsaron. Al anochecer, ya estaba nuevamente en su coche, conduciendo hacia Aston. El cielo se cerraba en tonos púrpura y gris. Esta vez, no había luna. La noche prometía ser aún más oscura. La oscuridad que recibió a Ed Warren en su segunda visita era total e impenetrable. Sin la luz de la luna, el cementerio Unión era un abismo de sombras, un lugar que parecía haber sido borrado del mundo de los vivos. El aire estaba denso, inmóvil, cargado con una electricidad estática que erizaba la piel. La tristeza que había sentido la primera noche había sido reemplazada por algo más antiguo, más territorial, ira. Podía sentirla como una presión en los tímpanos. El cementerio ya no estaba de luto. Estaba a la defensiva. La entidad sabía que él había regresado, y esta vez no lo veía como una curiosidad, sino como una amenaza. No llevó sus cámaras. Permanecieron en el auto. Esta vez, sus instrumentos eran de fe y voluntad. Caminó con una certeza que no había sentido antes, sus pies encontrando el camino de grava como si fueran guiados por la memoria. Se dirigió directamente al epicentro, el espacio abierto junto al viejo roble donde ella se había manifestado.
Allí, abrió su bolso y comenzó su trabajo. Primero trazó un círculo a su alrededor con sal bendita, creando una barrera simbólica, un santuario improvisado sobre suelo profano. En el centro del círculo colocó una linterna, su única fuente de luz, que proyectaba sombras largas y temblorosas. Sostuvo el gran crucifijo de madera en su mano izquierda y un frasco de agua bendita en la derecha. Estaba listo. Cerró los ojos por un momento, recitando una oración de protección, reforzando su resolución espiritual contra lo que estaba por venir. No estaba allí para herir, sino para sanar. Pero sabía que, para curar una herida tan profunda, primero había que limpiarla. Y la limpieza sería violenta. Con voz firme y resonante, comenzó el ritual. No eran gritos ni espasmos como en los exorcismos de cine, sino palabras solemnes y poderosas pronunciadas en latín e inglés. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Su voz rompía el silencio, cada palabra una piedra arrojada a la superficie de un lago oscuro. Hablaba con la entidad directamente, no como con un monstruo, sino como con un alma perdida. Te invoco, espíritu atormentado, no con malicia, sino con compasión. Este lugar ya no es tu prisión. Tu dolor ha durado lo suficiente. En nombre de Dios, te ordeno encontrar la paz. En nombre de Cristo, te ofrezco la luz. La reacción fue instantánea y violenta. El llanto que había escuchado antes regresó, pero esta vez no era lamento. Era un grito de furia y agonía que parecía brotar del mismo suelo bajo sus pies. El sonido lo envolvía. Venía de todas las direcciones, una cacofonía de dolor diseñada para romper su concentración. Un viento salvaje se alzó de la nada, pero confinado a los límites del cementerio. Las hojas secas se arremolinaron alrededor del círculo de sal. La llama de la linterna titiló, a punto de extinguirse. La temperatura cayó en picado, y el frío era tan brutal que parecía quemar. Ed se mantuvo firme. Su voz se elevó, más fuerte, sus palabras luchando contra el aullido del viento y el grito del espíritu. Vade retro, Satana. Retrocede, espíritu del dolor. Tu tiempo en este plano ha terminado. Entonces, la vio nuevamente. Se formó en la oscuridad, a pocos metros de su círculo, pero esta vez su aspecto era terriblemente distinto. La luz suave y melancólica había sido reemplazada por una energía inestable y chispeante. Su forma era más nítida, más sólida, y la mancha donde debía estar su rostro ahora se retorcía en una máscara de furia silenciosa. Ya no estaba quieta. Su largo cabello flotaba descontroladamente en el viento que ella misma había creado, y sus brazos, antes a los lados, estaban alzados, los dedos crispados como garras. Era la personificación de la rabia de un corazón roto, la furia de un alma que se negaba a ser consolada. Con una velocidad antinatural, vino hacia él, no corriendo, sino deslizándose por el suelo, una ola de furia blanca y muda que buscaba romper la barrera. Tocó el círculo de sal, y hubo un sonido como agua cayendo sobre brasas. La línea de sal brilló con una luz azulada por un instante, y su forma retrocedió, temblorosa, el grito psíquico intensificándose. Ed no dudó. Alzó el crucifijo. Por el poder de Jesucristo, te libero de tus cadenas. El crucifijo en su mano se calentó, casi demasiado para sostenerlo. Dio un paso adelante, hasta el borde del círculo, y roció agua bendita en su dirección. Donde las gotas la tocaban, su forma etérea parecía quemarse, soltando vapor como si estuviera hecha de niebla y fuego. Ella retrocedió, su figura contorsionándose, la furia transformándose visiblemente en un dolor insoportable. El grito de furia se convirtió en un lamento desgarrador. Lo miró por última vez, y por una fracción de segundo, entre la ira, Ed vio una chispa de gratitud. El reconocimiento de una prisionera que finalmente recibía la llave de su celda. Con un último grito, a la vez audible y psíquico,
un sonido que retumbó en sus huesos e hizo temblar la tierra. Su forma implosionó. No se desvaneció. Se rompió en 1000 puntos de luz que ascendieron hacia el cielo nocturno y desaparecieron. Y entonces, el silencio. Un silencio absoluto. El viento se detuvo. El frío se disipó. La presencia opresiva que había impregnado el cementerio Union durante siglos se desvaneció. Ed Warren cayó de rodillas, exhausto, su cuerpo temblando por el esfuerzo, el crucifijo aún caliente en su mano. Respiraba con dificultad, pero el aire le parecía más liviano, más limpio. Miró a su alrededor. El cementerio era solo un cementerio otra vez. Un lugar de descanso silencioso bajo un cielo sin estrellas. La batalla había terminado. El fantasma se había ido. Lo había logrado. Ed Warren no recuerda con claridad el viaje de regreso a casa. Condujo en un estado de agotamiento trascendental, el cuerpo dolorido, la mente extrañamente en silencio. El peso de la tristeza que había cargado durante días se había disipado, reemplazado por una calma profunda, vacía. Al llegar, Lorraine lo esperaba en la puerta. Sus ojos clarividentes comprendieron lo sucedido incluso antes de que él pronunciara una palabra. Ella lo sabía. Por la ausencia de energía que lo rodeaba, supo que la dama de blanco ya no existía. La batalla había sido ganada. El alma finalmente era libre. Esa noche, Ed durmió el sueño de los justos, o quizás solo el sueño de los exhaustos. Un sueño sin fantasmas, sin visiones. En los días y semanas que siguieron, el cambio en el cementerio Union fue notado por la comunidad de Easton. No era algo que pudiera señalarse directamente, sino algo que se percibía en el aire. El lugar, antes evitado y temido, empezó poco a poco a perder su aura de espanto. Las historias sobre la aparición en la Ruta 59 comenzaron a desaparecer, convirtiéndose en relatos del pasado, cuentos que los más viejos compartían con nostalgia y que los jóvenes ya no experimentaban. El frío antinatural desapareció, y aquella sensación opresiva de melancolía fue sustituida por una quietud apacible. El cementerio volvió a ser solo eso, un lugar de descanso, un repositorio de memorias. Ya no más un purgatorio a cielo abierto. Ed Warren jamás compartió públicamente los detalles más violentos de aquella noche. Para él, fue un acto sagrado, una confesión silenciosa entre él y un alma perdida. Había hecho una promesa de paz, y la paz llegó. Sin embargo, el rollo de película de 8 milímetros y la cinta de audio de aquella primera noche se convirtieron en parte del legado de los Warren. Fueron preservados en su ya infame Museo del Ocultismo en Monroe. Expuestos en conferencias y documentales, esa evidencia era un testimonio escalofriante. La cinta mostraba la silueta de una luz inexplicable, una mancha blanca que la ciencia no podía definir. El audio, con aquel llanto desgarrador y el grito electrónico, era aún más perturbador. Para los escépticos, eran solo anomalías, juegos de luz y estática. Pero para quienes los escuchaban, para quienes veían la seriedad en los ojos de Ed Warren al contar la historia, eran fragmentos de una realidad terrible y sagrada. Eran las últimas palabras de una mujer que sufrió por más de un siglo, finalmente registradas antes de su silencio eterno. Para Ed, el caso del cementerio Union marcó un antes y un después. Consolidó su creencia de que su labor no consistía únicamente en cazar demonios o recolectar artefactos malditos. Su verdadera misión, comprendió, era un ministerio tanto para los muertos como para los vivos. Aprendió que no toda entidad es inherentemente malvada. Algunas son solo ecos de un dolor tan inmenso que se niegan a desaparecer. La Dama de Blanco no era un monstruo que debía ser destruido, sino una prisionera que necesitaba ser liberada. Esa experiencia transformó su enfoque en numerosos casos futuros, enseñándole a mirar más allá del miedo, a buscar la tragedia subyacente. Aquella noche en que enfrentó la furia y el luto de aquel espíritu se convirtió en una de sus historias más contadas, un ejemplo oscuro, pero también esperanzador,
del poder de la fe para intervenir en lo inexplicable. La historia de la Dama de Blanco del cementerio Union permanece, así como un eco en los pasillos del estudio paranormal. Un recordatorio de que detrás de cada leyenda aterradora, a menudo se esconde una tragedia humana. La muerte de Ed Warren en 2006 y de Lorraine en 2019 cerró un capítulo en la historia de la investigación sobrenatural. Pero los artefactos en su museo y los relatos de sus experiencias continúan alimentando el asombro y el miedo hacia lo desconocido. La noche más larga de Ed Warren en el cementerio no fue solo acerca de un fantasma. Fue la prueba de que, a veces, el puente entre los mundos puede cruzarse, no con violencia, sino con compasión. Y que la paz, incluso para los que partieron hace mucho tiempo, aún es posible. La realidad, a veces, no necesita ficción para ser absolutamente aterradora. Paradójicamente, llena de esperanza.